Esta segunda parte no va a tener tanto cálculo como la primera. Veremos varios proyectos hechos con transformadores. Tocaremos el tema de los transformadores de microondas que siempre están en el taller del juntamugre y son importantes para hacer herramientas y experimentos. También haré una pequeña máquina de toques para jugar con los amigos para ver quién aguanta la descarga más fuerte. Soy César y te doy la bienvenida a mi canal. Primer proyecto, el inversor de 12 a 220 sin electrónica. Bueno, se conoce como inversor a un dispositivo que convierte la corriente continua de DC en corriente alterna y generalmente también se usa para elevar la tensión. Por ejemplo, de 12 a 220. Esto es útil en zonas de campo donde, no hay distribución de corriente eléctrica para hacer funcionar algún aparato que normalmente conectamos a la línea. Estos inversores por lo general están hechos con electrónica, pero el que veremos hoy es de lo más simple. Solo requiere un transformador de 220 a 12 y un relé de 12 voltios de algunos amperes. La potencia del inversor va a depender de la potencia del transformador y por lógica el relé soportará una corriente acorde a la potencia. Al transformador lo vamos a conectar al revés, el primario en este caso será el de vanado de 12 volt y el secundario el de 220. Como sabemos, los transformadores trabajan con corriente alterna. Si le ingresamos corriente continua se convierten en un electroimán y ya veremos eso en otro proyecto. Así que el corte y conexión que hace el relé conectando como se ve ahora en el diagrama forma una onda cuadrada. Acá la vamos a ver en el osciloscopio. Y eso justamente es lo que hace funcionar este tipo de inversor. El sistema este se utilizó muchísimo hace muchos años en las primeras radios de auto. Venían con un vibrador, que así se lo conocía, y eso alimentaba las válvulas de radio. Bien, veamos cómo funciona. Siempre es conveniente poner un capacitor entre los terminales del relé para que no haga tanta chispa. En este caso de 0.1 microfaradio y 200 volt va a ir bien. Este transformador es un poco chico, así que solamente nos sirve para una lámpara de 9 watts, como en este caso. Segundo proyecto, la máquina de toques. Para este proyecto necesitamos un transformador de estos, de 220 a 12, de los chiquitos, un potenciómetro de 10K, una batería de 9 voltios y un pulsador. Cuando conectamos una tensión de corriente continua al secundario de un transformador, se produce un pulso que inmediatamente se corta, aunque sigamos dándole tensión, por lo que se va a generar una corta descarga en el otro devanado y podemos poner ahí dos electrodos hechos con trozos de chapa de latón y podemos también agregar un potenciómetro para regular la cantidad de tensión que reciba la víctima, haciendo un simple divisor de tensión. Lo vamos a probar, a ver. Mierda. Tercer proyecto, variac con transformador de microondas. Un variac es un transformador variable donde con una perilla podemos variar la tensión de la línea entre 0 y el máximo valor que dé la línea. Acá pueden ver este que es comercial. Estos dispositivos son bárbaros, pero son bastante caros. Y si son de potencia como este, más caro todavía. Hay una forma de hacer uno utilizando devanados que den tensiones de 8 bits. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 voltios. Hay que hacer estos 8 secundarios en un transformador y con estos devanados poniéndole unos conectores
podemos tener tensiones que van entre 1 voltio y 256 voltios. A este proyecto ya se los presenté hace tiempo y les voy a dejar el link en la i. Y bueno, quiero hacer una recomendación. En el caso de que quieran hacerlo, traten de usar un transformador que no sea de microondas, porque estos, cuando los desarmamos y volvemos a armar, aumentan notablemente la corriente en vacío. Vean este transformador que tiene unos 50 y pico de vatios en vacío, y ahora, bueno, ya lo he desarmado y lo he armado de vuelta. Acá le he puesto un devanado de baja tensión y fíjense que el consumo se fue a 78, casi 80 watts, ¿no? O sea que, si bien está bueno porque estos transformadores soportan hasta 1 kilowatt de consumo, el consumo en vacío es enorme. Yo al que fabriqué se lo regalé a Gastoncito de Proyectos LED. Y bueno, ya saben cómo es él con respecto a la economía de recursos energéticos. Cuando vio el consumo en vacío, se lo tuvo que llevar a la unidad coronaria con un preinfarto. Bueno, nada, mentira. Pero, pero sí, el consumo es alto y por eso les recomiendo hacerlo con algún tipo de transformador grande que sea de otro tipo que no sea el de microondas. Cuarto proyecto, la soldadora de puntos. Este es otro proyecto que ya hice en el canal también con un transformador de microondas. Hay que cortar el transformador con la radial y quitarle el devanado secundario de alto voltaje. Este transformador con ese devanado puesto verdaderamente es como una silla eléctrica, ¿eh? Por accidente lo tocaba una vez y después no lo volví a tocar nunca más porque está frito. En el acto te mata eso. Son 2000 voltios a 1 ampere, es tremendo. Así que yo les recomiendo, cuando van a usar transformadores de microondas, desarmarlo y sacarle el devanado secundario o directamente cortárselo con una sierra y sacarlo, ¿no? Lo he desarmado al transformador y se hacen unas 3 o 4 vueltas de un cable grueso como este y listo. Volvemos a soldar el paquete y lo utilizamos como soldadora de puntos. En la I está el proyecto completo y le hice un sistema de puntas muy interesante utilizando la agujereadora de banco. Siempre traten de que las puntas de cobre que marcan donde se va a hacer el punto de soldadura sean lo más afiladas posible para que la corriente se descargue ahí y no caliente todo el devanado, porque si lo hacen muy gordos se calienta mucho todo el devanado y hasta puede quemarse. Quinto proyecto, el electroimán. Estos transformadores de microondas pueden usarse como potentes imanes si dejamos solo el primario y no volvemos a soldarle las I del núcleo. Para esto cortamos con la radial, sacamos el devanado con cariño, no le den como loco con una masa para sacarlo porque van a deformar también el primario. Se hace con una madera, vamos dando golpes suaves hasta que salga el primer devanado, que es justamente el primario, que es el que vamos a usar, y luego sacamos el secundario, que es este otro. Tiene muchísimas más vueltas, lo podemos utilizar como alambre. Después volvemos a colocar el primario y probamos. Cuando lo conectamos a 220 atrae muchísimo, pero se calienta y si lo dejamos unos minutos hasta podemos quemar la bobina. Así que yo no lo voy a conectar a 220, lo que voy a hacer es conectarlo a una fuente de DC, a una fuente de corriente continua, como debe ser un electroimán. Usaré el cargador de batería que fabriqué en el video anterior sobre transformadores. Tiene unos 15 voltios de corriente continua y vean cómo levanta este trozo de hierro que es el yunque que tengo yo. Esto tiene como, no sé, 15 kilos por lo menos, ¿no? Tremendo electroimán. Se puede hacer esto con cualquier transformador, no necesariamente tiene que ser el de microondas. Por ejemplo, este que usé para el timbre, también lo podemos probar. Vean, lo conecto acá a los 15 voltios. Pueden ponerle una batería también, no hay ningún problema. Por supuesto, los resultados no van a ser tan espectaculares como con el transformador de microondas, ¿no? Otros proyectos. Hay una serie de experimentos prohibidos. Hay muchos experimentos muy lindos con alta tensión, como por ejemplo la bobina de Tesla. Yo he armado esta de tamaño bastante considerable. La hice hace muchos años y la verdad que da miedo cuando está funcionando.
También se pueden hacer arcos de alta tensión sobre agua salada, formación de fractales sobre madera. Pasa que este tipo de experimentos es sumamente peligroso y no me decido a hacerlo aún sin mostrar cómo se fabrican, ¿no? Me parece un poco peligroso para la gente que ve el canal, por ahí piensan que esto es una cosa que se puede hacer, que cualquiera la puede hacer y no es así. El transformador de microondas, como les dije antes, es una verdadera silla eléctrica. Cuando por accidente tocas esa vez y después no tocas nunca más. A lo mejor algún día hago el video de los experimentos prohibidos, ya veré. Espero que les haya gustado el programa de hoy, poner el like y suscribirse si aún no lo has hecho. También podés colaborar con el canal picando el botón unirse y en ese caso te voy a incorporar a un grupo de WhatsApp de los miembros premium, donde podré darte una atención más personalizada y a diario. Vamos ahora con la trivia. La semana pasada había que resolver un problema de transformadores, había que decir qué potencia tenía un transformador de 10 centímetros cuadrados de sección y cuántas vueltas de alambre se necesitaban para un devanado de 50 volt y qué grosor de alambre necesitábamos. El resultado era 100 watts de potencia, 235 vueltas y alambre de 0.91 milímetros. Y los primeros en acertar fueron Adrián Parano y Fernando Bertet. Y los primeros en comentar del grupo Premium, Dimitri DC y Trenes Argentinos del Oeste en la publicación. A los 4 les mando un muy afectuoso saludo y muchas gracias por comentar, participar y compartir los videos. Bueno, algunos me han comentado y me han corregido algún error que tuve en el video anterior. Les pido las mil disculpas. Sí, yo dije que podíamos poner 2 alambres en paralelo de 3 milímetros que igualaban a uno de 6 milímetros de diámetro y eso no es así porque en realidad lo que hay que hacer es sumar las secciones de los dos cables y habría que poner entre 3 y 4 cables de 3 milímetros para hacer la misma sección que uno de 6. La trivia de hoy es una colaboración de Bernardo Jelicic. Como siempre les digo, ustedes pueden colaborar con esta sección enviando fotos o videos de objetos raros que tengan en sus casas. Deben ser fotos propias, no vale sacar de internet. Y pueden enviármelas al correo canalespaciodeCesar@gmail.com. También les estaré muy agradecido si colaboran con el subtitulado y las traducciones. Muchas gracias por ver el video y hasta la semana que viene, Dios mediante.